Amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su palabra. Estamos contentos de que la salud del pastor Jonathan sigue mejorando y él está en controles y bueno, seguramente el Señor está bendiciéndolo y cada vez está recuperándose de una mejor manera. Por eso quiero invitarles a orar para que podamos agradecer por esa razón y también para introducirnos en nuestro estudio. Preciado Dios, gracias porque tú has sido bueno con tu siervo y le has mostrado misericordia. Al mismo tiempo rogamos que hoy nos enseñes una gran lección, una importante verdad, que es la de mantener la calma en situaciones que nos retan a perderla. En el nombre de Jesús, amén. El capítulo de hoy, que es el capítulo 10 de 2 de Samuel, trata de la humillación de unos siervos de David, ¿no? Y aquí vamos a encontrar esa lección, la lección de no dejarnos exasperar tan fácilmente. En el capítulo 10 dice el texto que después de que murió el rey de los amonitas, su hijo Hanún reinó en su lugar. Y David dijo que iba a ser bondadoso con Hanún, hijo de Naas, tal como su padre fue bondadoso conmigo. Aquí nosotros vemos en práctica el principio de la reciprocidad. Y el principio de la reciprocidad era un principio que unía a todas las culturas del Mediterráneo. Básicamente no era que tú pagabas acción con acción, sino que cuando alguien te mostraba a ti bondad, tú tenías que mostrar bondad por defecto, como tenías que mantener ese ciclo de bondad, ¿no? que existía. Y ese ciclo de bondad del que estamos hablando acá, entonces es lo que David dice, como él fue misericordioso conmigo, en este caso Naas, el que había sido rey de los amonitas, ahora yo debo por naturaleza, porque es lo que se espera de mí, también ser bondadoso con su hijo. Entonces lo que está imaginando David era un escenario donde en lugar de guerras entre los israelitas y los amonitas, iba a reinar más bien entonces un espíritu de cooperación, un espíritu de respeto. Recordemos que los israelitas ya no eran esa nación que todo el mundo pisoteaba y que todo el mundo menospreciaba porque aparentemente pues, no podían hacer nada para defenderse o ganar guerras, ¿no? Ya recordemos que con David y con la centralización del reinado y del ejército, la gente obviamente... el pueblo de Israel empezó a ganar batallas, empezó a someter a los demás y ahora las demás naciones le tenían respeto. Así que en el espíritu de esta idea era conveniente para el rey de los amonitas pues estar del lado de la paz y estar del lado de la cooperación con David. Sin embargo, lo que encontramos es una historia completamente diferente. Resulta y pasa que el texto dice que David envió a algunos de sus siervos para presentar los respetos ante Hanún, pues para presentar los respetos por la muerte de su padre. Pero cuando los siervos de David llegaron, los príncipes de los amonitas le dijeron a Hanún que la visita de los siervos de David no era inocente, sino que seguramente les había enviado David para reconocer la tierra, para espiarla y para conquistarla. Versículo 3. Entonces en el versículo 4 dice que Hanún tomó a los siervos de David, les rasuró la mitad de la barba y les cortó los vestidos por la mitad hasta las caderas y los despidió. Esto para nosotros quizás no tiene tanto valor simbólico como sí lo tenía para el mundo antiguo, especialmente para el mundo en el cual se encontraba David y se encontraban los israelitas. Resulta y pasa, como hemos hablado en diversas ocasiones, que la masculinidad en el mundo antiguo era un espectro. Y cuando digo que era un espectro era porque aunque una persona podía nacer con los órganos masculinos, la persona podía ser considerada no masculina si no vivía o si no cumplía ciertos estándares que la sociedad imponía sobre él. Aquí no estamos hablando de ideología de género para que de pronto no se vayan a asustar. No era que el hombre se identificaba con ser mujer y demás. Era más, había una expectativa, ¿sí? Había una expectativa de unas convenciones. No estamos justificando tampoco las convenciones, pero habían unas expectativas y los hombres en el mundo antiguo tenían que vivir de acuerdo a ellas. Es más o menos como hace unos 20 años, 25 años,
el asunto de los colores, ¿no? El azul se relacionaba con los hombres, el rosa con las mujeres, ¿no? Normalmente, entonces, cuando tú eras niño, si tú eras un niño y llevabas el color rosa, la sociedad te iba a molestar porque era una convención social asociar ciertos colores con masculinidad. En el mundo antiguo, lo que se asociaba con masculinidad era la apariencia física, especialmente el cabello. Si estaba largo era una representación entonces de masculinidad. Y por otro lado era que el hombre nunca debía exponer su desnudez en público, porque el exponer su desnudez en público lo hacía vulnerable, hacía que él perdiera esa concepción de poder que en el mundo antiguo usualmente estaba asociada a la masculinidad. Entonces lo que hace Hanún acá con los siervos de David es una ofensa grave. Es un asunto bastante problemático porque les está jugando con el honor de los siervos de David. Ahora, ¿por qué el jugar con el honor de los siervos de David puede parecer importante? Porque resulta y pasa que en el mundo antiguo los siervos no actuaban de forma independiente. Los siervos eran vistos como una extensión de quien representaban. En este caso, que Hanún haya hecho eso con los siervos de David era equivalente a que lo hubiese hecho con David mismo. Entonces era un insulto a David, no era solo un insulto a los siervos, era un insulto a David. Entonces cuando esto ocurre, dice el texto, los siervos se van y a David le cuentan lo que ha pasado. ¿Por qué le cuentan? Porque los hombres no tenían vergüenza porque habían sido humillados y ellos no querían comparecer ante el rey. El rey les dice, quédense en Jericó hasta que les crezca la barba y después vuelvan. Cuando los amonitas se dieron cuenta, cayeron en cuenta de lo que habían hecho, que los siervos no estaban allí para espiarlos y que ellos habían cometido una gran afrenta, el texto dice que se contrató matones a sueldo. En este caso dice a los arameos de Bet-Rehob y a los arameos de Sobá, 20,000 soldados de a pie, y dice del rey de Maca 1,000 hombres y de Istop 12,000 hombres. Esta es una práctica antigua, muy común, que consistía en que cuando no tenías los soldados suficientes, con dinero podías alquilar los soldados de las demás personas. Cuando David se entera de esto, pues sencillamente envía a Joab y a todo el ejército que tenía a su disposición. Hubo una batalla. Joab se dio cuenta que lo iban a atacar por el frente y por la retaguardia, entonces había una formación de guerra que no era conveniente para Joab. Entonces lo que Joab hace es que divide el ejército entre dos componentes, de tal forma que pudiesen apoyarse mutuamente dependiendo de qué bando estuviese más fuerte y de qué bando estuviese menos fuerte. Al final, sin embargo, la resolución fue simple. David y su ejército derrotaron al ejército de Hanún y a los matones que él había contratado. Y dice el texto que que la batalla al final de cuentas terminó, versículo 17, porque David, que estaba con un remanente de las fuerzas de Israel, termina uniéndose a la batalla y entonces termina siendo victorioso. La lección más grande que hay en este capítulo yo consideraría es la siguiente. Ustedes notan cómo la reacción de Hanún es desmedida. Y la reacción de Hanún es desmedida porque él tiene malos consejeros. En la vida nosotros nos vamos a encontrar frente a muchas situaciones, pero quienes deciden cómo actuamos frente a esas situaciones somos nosotros. Las situaciones no determinan ni dictaminan la forma en que tú y yo debemos reaccionar a ellas. Las situaciones están, los estímulos están. Sin embargo, somos tú y yo los que decidimos cómo reaccionamos frente a ellos. Digo esto porque esto es bastante y muy, muy importante, porque a veces creemos que ciertas reacciones están justificadas por las causas que la incitaron. Por poner un ejemplo muy sencillo, un día estás jugando fútbol y te dan una patada fuertísima o te colocan el tache sobre el pie y la reacción automática es, tú te levantas y es a dar golpes o al menos hacerle un reclamo fuerte a la persona que te pisó, te golpeó. Y nosotros podríamos decir, pero es que es una acción justificada. Y a veces con eso entonces damos a entender que hay situaciones que ameritan o aún exigen ciertas reacciones por nuestra parte. Hanún fue mal aconsejado, pero al final de cuentas, Hanún podía haber
en cierta forma se pudo haber resguardado de una guerra con David, que estaba buscando en cierta forma preservar la armonía que existía en estas dos naciones, si simplemente hubiese pensado y no hubiese dejado que la circunstancia dictase la reacción que él tenía. O sea, si él hubiese reaccionado positivamente frente a la situación. Entonces, situaciones vamos a tener muchísimas. Gente va a tratar de hacernos enojar, van a hacer cosas que nos van a hacer que nuestra sangre hierva, pero como digo, al final de cuentas, quienes decidimos cómo reaccionamos frente a esas situaciones somos nosotros. La gran pregunta es cómo vamos a reaccionar ante ellas. Como Hanún, que reaccionó de una forma incorrecta y entonces se aceleró e hizo cosas que no debía hacer, o más bien vamos a reaccionar de una forma calmada, medida, donde analizamos bien lo que está ocurriendo, analizamos bien lo que está pasando y entonces respondemos frente a ella de una manera adecuada. Que el Señor nos ayude para que cuando vengan este tipo de situaciones podamos responder de una forma asertiva, inteligente emocionalmente.